Sí, buenos días a todos. ¿Escucha? Buenos días, profe, sí se escucha. Buenos días, profe, si se escucha. Sí, buenos días. Ok, entonces, bueno, ya subí calificaciones de la tercera práctica, ¿sí? Yo creo que hoy mismo subo resultados de cómo salieron en la exposición, ¿sí? Mañana, pues, estaré entregando la otra práctica, la 4, ¿sale? Entonces ya saben que el viernes es el examen, ¿sí? El examen y pues abarcaría hasta lo que veamos en la práctica 6 de hoy. Entre hoy y mañana vamos a ver la práctica 6, entonces no pierdan detalles, ¿sí? Hay que hacer las actividades que se les piden para que asimilen bien lo de la práctica y puedan responder bien el examen. ¿Sale? Entonces Vale, profe. voy a compartir la pantalla. Bueno, pues entonces ahí tenemos el formato de la práctica 6. Se llama generación de ondas periódicas del 103R6 y su simulación en Proteus. Entonces aquí, ok, entonces fecha de asignación, empezamos el día de ayer con los de la tarde, y obviamente pues hasta ustedes el día de hoy, pero bueno, así dejamos la fecha, no hay mucha diferencia. El problema es que no tenemos clases ese mismo día ambos grupos. Entonces, esta se entrega el día 27 de septiembre, ¿sí? Ya ven cómo se maneja a las 10 de la noche, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben, pongan aquí su grupo, sus datos, sus apellidos, nombres. No alteren la portada para que no tenga yo problemas, ¿no? En estar ahí identificando ahí al estudiante y eso. Ok, entonces el objetivo es hacer uso de las unidades funcionales del 103R6 y GPIO como salidas hacia un DAC con resolución de 8 o 12 bits para generar ondas periódicas. Como ya debemos saber hasta este punto, un DAC pues es un convertidor de digital a analógico, hace la operación inversa que un ADC, ¿sale? Entonces, pues mucho del tema del ADC y del DAC se parece, ¿sí? Ya ven que la práctica 5 pues trató sobre el ADC. Hay muchos tipos de DACs, ¿sí? Entonces, como convertidor de digital a analógico, entonces nos genera precisamente una señal analógica, pero cuantizada, dependiendo, el nivel de cuantización depende de la resolución del DAC. Si es de 8 bits o si es de 12 bits, obviamente con un DAC de 12 bits la cuantización pues es menor, ¿sí? El ruido de cuantización, ¿sale? Entonces, aquí dice, su tarea es convertir un código binario de n bits a una señal analógica con amplitud así, en valor absoluto, ¿no? Este es nuestro voltaje de referencia, ¿sí? Que es este de acá. Estoy señalando el valor del código que actualmente esté en ese momento. Vean aquí, esto nos representa un DAC de 4 bits. Si el switch está cerrado es un 1, si el switch está abierto es un 0. ¿Sí? Entonces aquí podemos formar un código. Si los tres switches están cerrados, el código es 111, ¿sí? Es son 4 unos en binario que corresponde a un 15 en decimal. Aquí entonces ese 15 iría aquí en valor, ¿sí? Sobre 2 a la n, ¿va? El número de niveles de cuantización, ¿sí? Bueno, hago la aclaración siguiente, aumentamos con la resolución del DAC. Si el DAC tiene más resolución, o sea, más bits, el número de niveles de cuantización aumenta, pero disminuye el ruido de cuantización, ¿sí? ¿Sale? O sea que es más preciso un DAC de más bits, ¿sí? Entonces aquí tenemos un DAC, aunque hay muchos tecnologías o
o tipos de DACs, pues aquí presentamos nada más de manera ilustrativa, ¿sí? Dos fundamentales, ¿no? El que es de ponderación binaria, ¿sí? Y obviamente todo esto son canales de entrada hacia un amplificador operacional, ¿sí? Y entonces, vean los valores de la resistencia 8R, 4R, 2R, R. Eso le dan el peso al bit, ¿sí? 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, ¿sí? Y se va sumando, ¿no? Y entonces obtenemos una señal, una salida analógica en ese momento. Como el amplificador tiene una configuración inversora, es por eso este signo de aquí. Este signo menos desaparece si el voltaje de referencia que tenemos aquí lo hacemos negativo. Así trabajan los DACs. Entonces la salida es puramente positiva, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos un DAC de 8 bits, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la suma, ¿sí?, de lo que le está llegando del bit ponderado, ¿sí? Ponderado por un octavo, un cuarto, un medio, uno, ¿sí? Se está sumando y entonces así vamos reconstruyendo la señal analógica, que en ese momento marca un código aquí, ¿sí? O un nivel analógico representado por el código que en ese momento esté por aquí, en los switches, ¿sí? De forma similar también el de escalera, pues es prácticamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces también, de todas formas, el voltaje de salida se manifiesta así. Obviamente, metiéndonos a la teoría de los amplificadores operacionales, pues llegamos a esta ecuacióncita, ¿no? ¿Sí? Ahorita no es momento de estar checando toda la teoría de esto. Quizás lo hayan visto en sus materias de electrónica, algún amplificador operacional, o a lo mejor en la vocacional, no lo sé, ¿sí? Pero bueno, ahorita pues no tiene caso meternos a detalle, ¿sí?, cómo obtener esta ecuacióncita por medio de este amplificador operacional, ¿verdad? Pero bueno, entonces así trabaja el DAC. Entonces vemos aquí dos DACs de 4 bits, ¿sí? Extendiendo la idea, pues se pueden hacer de 8 bits, 12 bits, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Solo que Profe, tengo con una muchos pequeña bits. duda. Sí, sí, dame. ¿No sería B0, B1 sobre el número correcto? Bueno, es que si lo veo yo, por ejemplo, B3 tiene un 2 a la 3 que sería 8. Entonces, en la formulita de Bout, ¿no sería B3 sobre 8? ¿No está mal esa parte o soy yo? B3 sobre 8, a ver, déjame ver aquí. B0 sobre 8. Ah, posiblemente. Ajá. Sí, 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 sí. Entonces, aquí igual, sí, puede ser que tenga razón. Voy a verificar, pero sí tienes razón. Este dibujo no está ni escaneado ni digamos copiado, ¿no? O sea, yo lo dibujé tal cual, me basé en la referencia que muestro aquí, y sí, muy posiblemente a lo mejor por ahí se me cambiaron ahí las etiquetas, ¿no? Es un error ahí por ahí de transcripción, pero igual, lo verifico y yo les aviso, ¿sí? Ahí en la referencia, pero sí, sí, al parecer sí tengo aquí al revés las etiquetas, ¿no? Más bien debería ser B3, B2, B1, B0, ¿sí? No me había percatado de eso. Pero sí, gracias por avisarme, compañero. De todas formas, ustedes pueden acudir a esta referencia, de ahí lo saqué, ¿sí? Y eso está acá, es en este texto déjenme checar, del Floyd, ¿sí?, de Fundamentos de Sistemas Digitales. A lo mejor posiblemente lo conozcan, ¿no? Sí, pero déjenme verificar ahorita en lo que ustedes están ahí trabajando en el armado de su práctica, yo lo checo y les aviso. Sí, es que este dibujito me lo aventé así en Paint, entonces sí, pues por ahí pude haber cometido un error, no me había percatado. Bueno, material de equipo, Proteus 8.8 y Micro C versión 6 para ARM, ¿sí? Esta es la núcleo. Bueno, simplemente les pongo como referencia aquí eh, la distribución de pines de la núcleo F103, el diagrama esquemático, los elementos en general que contiene la arquitectura. No, en la parte analógica no vemos que tenga un DAC, ¿sí? Entonces ese sí, forzosamente hay que ponérselo, ¿sí?, externo. Sí tiene un ADC, como lo vimos en la práctica pasada, tiene dos, ¿sí?, de 16 canales cada uno.
Y aquí tenemos un diagrama detallado de la arquitectura del 103R6. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí para cualquier referencia. Bueno, desarrollo, crear un proyecto en microC con este nombre. ¿Sí? Obviamente esta práctica se va a dividir en 3 secciones. ¿Sí? Entonces ahí pues se requiere que me entreguen 3 proyectos entonces, ¿no? O bueno, no, más bien no necesario, más bien eso va más adelante con los diagramas de Proteus. Ahí sí vamos a exigir Proteus 1, Proteus 2, Proteus 3, ¿sí? Bueno, entonces en microC pues se pueden basar en el mismo proyecto, así. Y luego, paso número 2, probar los siguientes circuitos con las referencias de voltaje que se indican. Verifique que cuando las entradas son 0, el medidor de voltaje marque 0. ¿Sí? Fíjense acá, este es un DAC, nada más de prueba. ¿Sí? Este amplificador operacional no corresponde al amplificador operacional que estamos viendo acá. ¿Sí? O sea, este sí depende, este amplificador es parte del DAC, precisamente. Pero este otro amplificador operacional que está afuera solamente es para amplificar la señal de salida del DAC, ¿sí? Y mantenerla dentro de los límites que nosotros requiramos, ¿no? Y siempre y cuando no sobrepasen más 12 y menos 12. Entonces así lo ajustamos. Lo ajustamos con esta ganancia, con esta resistencia que nos da una cierta ganancia. ¿Sí? Entonces este amplificador operacional simplemente es para amplificar la salida del DAC. ¿Vale? Y aquí podemos medir, ¿sí? Con este voltaje para hacer las pruebas, ¿no? ¿Verdad? Una Con duda, este, es con que este ya voltímetro. tenía Sí. ese circuito hecho y no sabía que... Ah, ya vi. La medida del capacitor, pero ya lo vi. Así ya lo viste. Ah, sí. Bueno, sí, ahí aparece todo, ¿no? Bueno, sí, este circuito es es propuesto por el fabricante del DAC, del 0800. ¿Sí? Métanse allá la hoja de especificaciones de este circuito o de este dispositivo y les aparece este circuito, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, aquí está nuestra referencia, menos 5 volts para el DAC. Fíjense, entonces ese menos 5 volts hace que esta salida se haga positiva. Es lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, eso es normal, ¿no? ¿Sí? Entonces el fabricante pues le pone este capacitor, esta resistencia para naturalmente configurar el DAC, ¿sí? Y luego pues la salida del amplificador operacional con voltajes de referencia más 12, menos 12 volts. ¿Tá? ¿Ok? Entonces aquí simplemente este voltímetro, digamos, es una herramienta más que les muestro ahí en Proteus, es para pues, precisamente verificar que todo ande bien. Cuando escribimos una palabra cero aquí, como entradas al DAC, el voltímetro pues marcará cero. ¿Sí? Cuando ponemos puros unos, aquí como entradas al DAC, el voltímetro, ¿sí? Va a dar una lectura de casi 5 volts, ¿sí? Que sería esta referencia, pero positiva. ¿Sale? Si hace eso, entonces significa que está trabajando nuestro circuito. Ah, ok, no. Ah, bueno, sí, es que me llegó un mensaje. Bueno, entonces este es el DAC 0800. Aquí le puse como nota, puede causar inestabilidad en el Proteus si intentamos cambiar las entradas binarias mientras está corriendo la simulación. Ciertamente sí, se vuelve inestable en Proteus. Por ahí, como quien dice, al parecer se bloquea o crashea por ahí. O sea, mientras está corriendo y si intentan ustedes cambiarle las entradas, sí se bloquea. ¿Sí? Pero pónganle pause, para evitar eso, pónganle pause, cambien la entrada que quieran aquí y lo le dan play otra vez y ya, así resolvemos el problema del bloqueo. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, este es un ejercicio que tienen que hacer, armen ese circuito para que asimilen realmente para que vean realmente cómo trabaja. Entonces, el DAC. ¿Sí? Aquí tenemos otro, un 0808, ¿sí? Es diferente.
un DAC 0808 y con el circuito que propone el fabricante, aquí le ponemos un amplificador ideal. Vean que aquí no tiene voltajes de alimentación, este op-amp ideal, aquí es un op-amp real, un LM741, ¿sí? Pero bueno, es otra alternativa, ¿sale? Entonces este pues sí es más estable. Este no necesitan detener la simulación para cambiar las entradas, ¿sí? Aquí le pongo entonces una punta de prueba, es otra herramienta de Proteus, que también digamos que hace casi lo mismo, ¿no? Que este voltímetro que le puse ahí, ¿sí? Pero esta punta de prueba pues es más fácil, ¿no? De colocar, ¿no? En cualquier lugar y todo eso. Y aquí le pongo un osciloscopio de salida, ¿sí? Ven acá del lado derecho, no, del lado izquierdo, todas las herramientas, ¿no? Que utilicé aquí en la hoja de trabajo de Proteus, ¿vale? Entonces, bueno, ese es con un 0808 y amplificador operacional ideal, o también un 0808 y un amplificador operacional no ideal, que es el M741, también. Aquí con una punta de prueba de voltaje, osciloscopio, y bueno, todo lo demás, como lo vimos en los diagramas anteriores. Ahora déjenme ver qué mensaje me llegó. Bueno, sí, está bien. Entonces, ok, entonces, sí, se recomienda que entonces armen estos tres circuitos, los prueben, ¿sí? Para que entiendan bien cómo trabaja el DAC, ¿verdad? Cómo se comporta, ¿sí? Bueno, entonces, primera parte de la práctica. Entonces vamos a generar 8 puntos de un periodo de las siguientes ondas: sinusoidal, diente de sierra, sinusoidal rectificada y cuadrada, ¿sí? Vendrían siendo estos esquemitas que puse aquí de rápido. Y la sinusoidal, vean el periodo, de dónde a dónde abarca el periodo, ¿no? Entonces hay que colocar 8 puntitos, así, un periodo, ¿sí? Y entonces cada puntito se codifica con un código, ¿sí? De 8 bits. Ese código de 8 bits sale por el DAC y el DAC lo transforma entonces a analógico y va reconstruyendo esta señal, como va a aparecer cuantizada con escaloncitos, ¿no? ¿Sale? Entonces, sinusoidal, diente de sierra, vean un periodo del diente de sierra, vean un periodo de la sinusoidal rectificada y de la cuadrada, ¿sí? Entonces, para poder generar una señal periódica así, ¿sí? Necesitamos conocer entonces la cantidad de puntos por periodo que vamos a utilizar y el periodo de muestreo, o sea, el espacio entre un puntito y otro puntito, medido en tiempo. Eso nos genera una señal a una cierta frecuencia, ¿sí? ¿Sale? Bueno, entonces son los 8 puntos de un periodo lo que se nos está pidiendo aquí, ¿no? ¿Cómo se puede obtener eso? Bueno, ahorita lo checamos ahí, les muestro ahí un ejemplito en MATLAB, como lo hice, ¿sí? Pero bueno, no es cosa del otro mundo, ¿no? Eh, se puede hacer rápidamente. Ahorita les pongo la muestra, ¿vale? Entonces, bueno, esto corresponde a la primera parte de la práctica, ¿sí? Vamos a hacer uso de un DAC de 8 bits, o sea, de estos dos, del, o del 0800 o del 0808. Entonces ahí pongan el que quieran. Y luego dice, hacer el cálculo para que cada punto salga por el DAC a una velocidad correcta, ¿sí? Para generar una onda de 400 Hz, ¿vale? Bueno, entonces, hacer los cálculos, ¿no? ¿Sí? Vamos a utilizar 8 bits, entonces, ¿qué espacio debe haber? No, dije, si vamos a utilizar 8 puntos por periodo, ¿qué espacio debe haber entre un puntito y otro puntito? ¿Sí? Es el cálculo que hay que hacer para que la señal periódica salga a 400 Hz. Dice, hacer uso de 4 push button para seleccionar el tipo de onda
hacer uso del osciloscopio en Proteus para visualizar la onda periódica, ¿sí? Capturar los esquemas junto con la onda generada y ponerlo en el reporte. Entonces, esta es la primera parte de la práctica y me lo reportan. ¿Sí? Miran 6 puntos. Segunda parte, creen otro proyecto en Proteus, ¿sí? Para usar un DAC de 8 bits. Colocar las referencias que se indican en el punto 2, aquí. ¿Sí? A ver, luego dice generar 16 puntos de un periodo de las mismas ondas. ¿Sí? Hacer el cálculo para que las ondas salgan a 400 Hz. Hacer uso de 4 push button para seleccionar el tipo de onda. Capturar los esquemas junto con la onda generada para ponerlo en el reporte. ¿Sí? Entonces, esta sería la segunda parte de la práctica. Hasta ahí tendrían un 8. ¿Sí? Entonces la primera parte pues, es utilizar un DAC de 8 bits con 8 puntos por periodo. Segunda parte, utilizar un DAC de 8 bits con 16 puntos por periodo. ¿Sí? Para que salgan estas ondas 400 Hz. Ahora bien, repetir el punto 8, ahora con un DAC de 12 bits con 8 puntos por periodo. Crear un proyecto que se llame así, Proteus. Proteus 3, Proteus 2, y acá en la primera parte pues se llamaría Proteus 1, ¿no? Pues sí, sería Proteus 1. No lo puse ahí. Ahorita coloco ahí la identificación del proyecto. Bueno, entonces hasta ahí. Si lo hacen con un DAC de 12 bits con 8 puntos por periodo, tienen 10. Puede apoyarse en los siguientes esquemas de configuración del ADC y DAC de 12 bits. El DAC de 12 bits es el DAC 1208. ¿Sí? Pueden consultar esas referencias donde están las especificaciones del fabricante. Fíjense que aquí, ahí estoy colocando, ¿sí? Aquí tengo un ADC de 12 bits, ¿sí? Pero bueno, esto es nada más un comentario así de paso, no se utiliza en la práctica. El ADC de 12 bits se utiliza en otra práctica. Pero aquí tengo el DAC 1208, que es de 12 bits. Esa es la configuración del fabricante. ¿Sí? Vean aquí los 12 bits, ármenlo, prueben que trabaja. Ya cuando prueben que trabaja, entonces ahora sí se lo conectan al microcontrolador. ¿Sí? Las entradas son las que se van a conectar al microcontrolador, ¿verdad? Así es, las entradas al DAC se conectan al microcontrolador. Sí, así es. Sí, muy cierto, ¿no? O sea que la salida del microcontrolador, el puerto que hayas asignado va al DAC, a las entradas del DAC. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está el circuito de prueba. ¿Sí? Este no lo armen, el ADC no lo armen, solo armen el DAC de 12 bits. El siguiente pues, es el núcleo del código. Hay que completarlo de forma adecuada. Fíjense, entonces aquí asignamos un puerto al DAC, ¿sí? A lo que va conectado al DAC. En este caso el puerto B. ¿Sí? Es el esqueleto, ¿no? Entonces es muy simple, nada más complétenlo. Pongan aquí la configuración inicial, declaren el GPU digital output, ¿sí? Dentro del procesamiento, pues el procesamiento se va haciendo la conversión. ¿Va? Se hace la conversión y se saca el dato hacia el DAC. ¿Sí? Así como lo hicimos como sacar el dato hacia el display, es lo mismo. ¿Sí? ¿Sale? Y luego le tenemos que calcular ahí el retardo que debe haber entre una muestra y otra para que se vaya reconstruyendo la señal y salga a la frecuencia que queremos. ¿Sale? Entonces, a ver, ahorita falta explicar cómo obtener esos puntos por periodo
y cómo calcular el periodo de muestreo. Entonces ya para terminar esto, aquí está un cuestionario. Investiguen las hojas de especificaciones del fabricante los datos más característicos que definen al DAC 0800. Aquí no se trata nada más de copiar y pegar, ¿no? Entonces, copiar ahí las hojas del fabricante, ¿no? No, simplemente extraigan los datos más característicos que definen al DAC, cuántos bits, a qué voltaje funciona, ¿sí? Rango dinámico que soporta, y otros parámetros que ustedes crean importantes, que pónganlos en una tablita, así por separado, ¿sí? O sea, es un trabajo elaborado, ¿no? No nada más de copiar y pegar. Profe, ¿qué es el rango dinámico? Pues el rango dinámico es el rango que soporta, ¿no? Del voltaje mínimo al voltaje máximo, el DAC, ¿sí? No te puedes salir de ese rango, ¿ah? O más bien serían las alimentaciones que podría soportar el DAC, ¿sí? De las cuales si te pasas de esos voltajes de referencia o de alimentación, quemas al DAC. Entonces ahí mismo el fabricante lo menciona en sus tablas de especificaciones, ¿sí? ¿Sale? Entonces, igual y sí, para que no cause confusión, voy a hacer una actualización de este formato. Bueno, ya ven que lo subí. Ahorita le agrego por ahí puntos en específico que quiero yo que extraigan de las hojas de especificaciones, para que no haya por ahí, como les diré, malas interpretaciones, o no se entienda algo bien, ¿no? Entonces, ahorita lo corrijo. Este formato, ya ven que tengo que corregir algunas otras cosas más, pero con esta versión que ya subí ya pueden empezar a trabajar, ¿sí? Hagan lo mismo entonces con el DAC 0800, 0808, 1208. Investigue el teorema de Nyquist, Shannon, Kotelnikov. Coloque esquemas y justificación analítica. Aquí hay un problemita muy sencillo, ¿sí? Entonces ahí, pues, dice una señal analógica SG contiene frecuencias útiles hasta 100 Hz. Vean que muy poco ancho de banda. Termine la frecuencia Nyquist de esa señal. Suponga que muestreamos esta señal a una tasa de 250 muestras por segundo. ¿Cuál es la frecuencia más alta que puede representarse de forma unívoca para esta tasa de muestreo? Entonces ahí desempolven sus apuntes de procesamiento de señales, ¿sí? Digitales señales, ¿tá? Pueden irse ¿cómo se llama? Al ProAquis. Y aquí otro problemita, ¿no? Tenemos esta señal discreta en tiempo, así. Se cuantifica con una resolución de delta igual a 0.1 o delta igual a 0.02, ¿sí? ¿Cuántos bits son necesarios en el convertidor analógico a digital en cada caso? Un convertidor analógico a digital pues hace la operación inversa de un DAC, ¿sí? Pero bueno, me pareció ilustrativo este problemita. Entonces, aquí fíjense, la resolución se define así: delta igual a x máxima de la señal, o sea, la amplitud máxima de la señal, es la amplitud mínima, sobre L-1, donde L es el número de niveles de cuantización. Conociendo L, pueden conocer el número de bits que requieren que sea el ADC, ¿sí? Ok, entonces así estaría, ¿no? Ese es el cuestionario. Aquí van sus conclusiones. Aquí va parte de la bibliografía. Son las hojas de especificaciones del fabricante. Hay que consultarlas, ¿sí? Los entregables, ya saben, ¿no? Así como lo hemos hecho siempre en las prácticas anteriores. Pero ahora, fíjense, aquí van a agregarme también aquí está su PDF, debe llamarse así, ¿sí? Aquí, Proteus 1.c, Proteus 2.c, Proteus 3.c. ¿Sí? Los códigos no son tan extensos que digamos. Procuren ponerlos así de manera compacta, con letra pequeña, sin espacio entre los renglones. Procuren que los renglones no se bajen, ¿sí? Entonces yo así pues checo rápidamente, ¿no?, la estructura de su programa, y veo rápidamente si hay algún problema, hay alguna inconsistencia o todo está bien, ¿sí? Entonces los hexadecimales de las tres partes de la práctica
¿sí? Y los archivos de Proteus, de las 3 partes de la práctica. ¿Sale? Esos serían los entregables. Entonces, este archivo o este formato ya está subido. No sé si ya lo hayan descargado. Entonces, ahorita las observaciones que surgieron por aquí, aquí le voy a agregar exactamente qué parámetros, más que nada para que no haya confusión, sería recomendable que los buscaran en las hojas de especificaciones y los pusieran ustedes en una tablita, ¿sí? Lo agrego aquí y también corrijo por ahí, ¿qué más salió? Así del diagramita del DAC, ¿sí? Esta fórmula me parece que por ahí está al revés. ¿Sí? También lo voy a corregir y ya les aviso para que lo descarguen nuevamente. Pero ya esta versión que subí ya la pueden utilizar para ir trabajando. Ahora vamos a pasar a cómo obtener los puntos por periodo. ¿Sí? Tampoco no es nada del otro mundo, pero a ver, podemos apoyarnos en MATLAB. A ver, déjenme ver. Dejen que se abra MATLAB. Está abriéndose. Ok, necesito compartir. Bueno, fíjense ahí. Ahí ya se está viendo la pantalla. Ven ahí un periodo de una onda sinusoidal, ¿sí? De forma que espaciada, yo le puse 8 puntos en ese periodo. 8 puntos, obviamente, discretizando en tiempo, ¿no? La señal. Cada puntito que ven ahí pues, está separado por un tiempo o un periodo de muestreo. ¿Sí? ¿Cómo obtuve esos puntitos o cómo se pueden obtener de manera equiespaciada? Pues, a ver, tenemos aquí la ecuación de la onda discreta, del seno discreto, 2pi sobre n por n. N pues, es el periodo, ¿verdad? Que son 8, deben ser 8 puntos. ¿Vale? Y la n minúscula va a variar de 0 hasta n menos 1. Si ustedes le dan esos valores a esa ecuación, entonces van obteniendo los 8 puntos que buscamos, ¿no? Y de 0 igual a 0, y de 1 igual a 0.707, y de 2 igual a 1, y así sucesivamente, ¿no? Y luego los ponemos en un vector. Estos 8 puntitos, ¿sí? Representan estos que tenemos aquí. Es un periodo de la onda discreta. Si sacamos de manera periódica cada puntito por el DAC, vamos reconstruyendo la onda sinusoidal, ¿sí? Pero va a salir cuantizada, o sea, con escaloncitos. Pero este vector como tal no nos sirve realmente todavía, aún, para, para obtener la onda periódica, pues necesitamos ajustarlo. ¿Ajustarlo a qué? Ajustarlo a un DAC de 8 bits, ¿sí? Naturalmente que en 8 bits con señales unipolares, o sea que sean solamente positivas, ¿sí? El rango de valores de dónde a dónde será, pues de 0 a 255, ¿no? ¿Vale? Si intentamos sacar estos valores por el DAC, pues obviamente la cuantización nos los haría todos o ceros o unos, ¿no? Los valores negativos pues se pasan a 0, 1 queda en 1, 0, 0, se cuantiza a 1, no nos serviría. Entonces necesitamos ajustarla, esa formulita, ¿no? ¿Sale?
Bueno, entonces, es el primer punto, ¿no? Entonces, este es el periodo, intentamos ajustarlo. ¿Qué pasa cuando tenemos eh, bueno, haciendo el cálculo, si tenemos 8 puntos por periodo y estamos trabajando una frecuencia muestreo fs, o sea, fs muestras en un segundo, 8 muestras en qué tiempo, hacemos la regla de 3, t igual a 8 sobre fs, y esto nos da el periodo de la onda sintetizada. Entonces, el periodo o la frecuencia de esta onda sintetizada depende de la frecuencia de muestreo y depende del número de puntos por periodo. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí, como recordatorio, el periodo de muestreo es el inverso de la frecuencia de muestreo. Este es el periodo de la onda que se genera. Es diferente. ¿Sí? Ejemplo, si f es igual a 1000 muestras por segundo y n igual a 8 muestras por periodo, entonces el periodo de la onda sintetizada es este y la frecuencia sería de 125 Hz. ¿Vale? Otro ejemplo, si f es igual a 2000 muestras por segundo y utilizamos 8 muestras por periodo, el periodo de la onda sintetizada es 8 entre 2000 y su frecuencia sería de 250 Hz. Esta es la frecuencia de la señal sintetizada. ¿Sí? Otro ejemplo, si utilizamos una frecuencia de muestreo de 2000 muestras por segundo y un periodo de 16 muestras por periodo, el periodo de la onda sintetizada sería de 16 sobre 2000. La frecuencia sería de 125 Hz. Entonces podemos estar jugando entre la frecuencia de muestreo y el número de muestras por periodo o puntos por periodo, ¿sí? Para sintetizar una onda a una frecuencia requerida. ¿Sale? Entonces ahí tenemos esos 3 ejemplitos. ¿Sí? Y ahora en MATLAB, ¿cómo calcularíamos este vector? Ahí es muy fácil, ¿no? A ver, déjenme ver si se guardó en la historia. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Déjenme poner la lupa. Así. N igual a 8, F es igual a 1000, N va de 0 hasta N menos 1, y obtenemos los puntos, Y. ¿Sí? Eso sería. ¿Sale? Pero como les comentaba, todavía no nos sirven esos puntos como tales. ¿Por qué? Porque los valores negativos pues, se nos truncarán a 0, y los valores menores que la unidad nos truncarán a 1 o a 0, dependiendo, ¿no? Entonces, ese vector necesitamos ajustarlo. ¿Sí? Entonces podemos poner un Y2 igual a Y por 0.5. ¿Sí? Primero la comprimimos un poco, ¿sí? Y luego le sumamos más 0.5. Como observan, ya tiene puros valores positivos, entre 0 y 1. ¿Sí? Aquí estaba centrada en 0, ahora la centramos en 0.5. La subimos, ¿no? Así. ¿Sale? Pero todavía estos valores no nos sirven porque se cuantizarían ya sea a 0 o a 1. ¿Sí? Con el DAC de 8 bits. ¿Qué necesitaríamos hacer, compañeros, para poder sacar estos puntos por un DAC de 8 bits? ¿Cuál es el rango de valores que maneja un DAC de 8 bits? ¿De 0 a cuánto? 256. A 256. Bueno, de 0 a 255 son Ajá, más bien. 256 valores. Entonces, esos puntos que ven ahí los multiplicamos por 255. ¿Ya? Estos valores
pues saldrían por el DAC, aunque todavía los cuantizaría, ¿no? Por ejemplo, el 127, ¿sí? Quedaría cuantizado, ¿no? A ver, por ejemplo, round, vamos a ponerle round Y4 igual a round Y3. Así es. Entonces, estos valores, como los ven aquí, son los que nos son útiles, ¿sí? Ya saldrían perfectamente bien por un DAC de 8 bits, ¿sale? Entonces, ahora sí, nos los llevamos a nuestro programa en C. Bueno, y fíjense cómo se ve. Plot Y4. Así se ve, ¿sí? En realidad no saldría No así. se estaría viendo, profe, su No loteo. se ve. Sí, tienes razón, la ventana que se generó no se ve. A ver, vamos a ver, necesito compartir la pantalla. Ahora sí, ¿no? Así. Fíjense ahí, entonces, los ángulos que presenta ese periodo, ¿sí? Es donde va cada puntito, ¿sí? Sin embargo, entonces, si sintetizamos esto por el DAC, pues se cuantiza, ¿no? Este, Se escalona. Saldría escalonada, no sale así esquinada, sino sale escalonada. Solo que MATLAB, pues así la dibuja, ¿no? Pero en realidad por el DAC sale escalonada. Y si repiten continuamente eso, pues generan una señal periódica. ¿Sale? A ver cómo se vería. A ver, voy a poner aquí, déjenme ver si encuentro rápido un ejemplo. Bueno, aquí nada más les doy un vistazo rápido del código. Bueno, este es un código que me genera una rampa, pero bueno, no buscaba este. Pues ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo varios periodos de ciertas ondas. Los puedo poner así en decimal. ¿Sí? Esto es fíjense qué valor estoy manejando aquí. Son mayores a 255, ¿no? Esto es para un DAC de 12 bits. ¿Sí? Estos son los que me servirían para un DAC de 8 bits. ¿Sí? Entonces, ustedes calculen su periodo. Por ejemplo, el que nosotros calculamos ahorita sería el siguiente. Bueno, chequen ahí. Entonces, eso me genera una señal periódica, ¿no? Es un vector, ¿sí? Con ciertos puntos. Vean aquí. O sea, yo les pasé nada más el puro esqueleto del programa y vean lo simple que es. Todo ya lo sabemos hacer, ¿no? ¿Sí? Salida digital, en procesamiento, en un ciclo for, voy sacando cada punto y me espero un cierto retardo. Ese retardo que le estoy poniendo aquí es, en teoría, ¿qué vendría siendo ese retardo, compañeros? Es el periodo de muestreo, ¿sí? Ese sería el periodo de muestreo. Sacan un punto por el DAC, se esperan un cierto tiempo, sacan otro punto, se esperan otro cierto tiempo, y ese sería nuestro periodo de muestreo, ¿sí? ¿Sale? Entonces, a ver, por ejemplo, si ejecutáramos
Por ejemplo, ahí tengo ya armado ahí. Aquí se supone que ya probé todo el DAC, funciona bien. Ahora se lo conecto a un puerto del microcontrolador. En el microcontrolador pues ya tengo el programa, ¿sí? Aquí son unas pruebas lógicas simplemente para checar mientras se prueba, ¿sí? Dice yo en ese momento, chequen ahí esa señal periódica. Ustedes pueden generar una señal periódica que quieran, según su imaginación, ¿sí? Y la pueden sintetizar por el DAC. A ver, ¿cómo se vería la señal sinusoidal a la que le calculamos los puntos? Bueno, a ver, déjenme, habría que modificar el programa. A ver. Muy bueno, tengo que abrir micro C. Bueno, ahí tengo entonces varias ondas periódicas por ahí. Entonces, a ver, simplemente pues voy a copiar la sinusoidal que generamos. Ya saben que en C pues hay que ponerle una coma, ¿no? Entre cada coeficiente. Y fíjense cuántos puntos generamos. Fueron 8, ¿no? Entonces aquí pues hay que ajustarle en el ciclo for, donde vamos a ir sacando cada puntito. Fíjense qué máscara le estoy poniendo aquí, ¿sí? Son dos Fs, indicando que solamente me tome 8 bits y que todo aquello que pudiera ser basura más allá de los 8 bits, pues se haga cero, simplemente para que no cause interferencia, ¿no? ¿Sale? Vean qué retardo le estoy poniendo, 750. Con ese retardo, en teoría, ¿a qué frecuencia me debe salir la onda sinusoidal? Hagan el cálculo y díganme, Yéndome por aquí a la favor. pestaña de CLI. Voy a conectar la computadora no porque sea necesario para que funcione en paquete 13, sino Sería como de 1333 Hz. ¿Cómo lo sacaste? Pues simple y sencillamente hice vi que tenía microsegundos, ¿no? En el delay. Y entonces eso lo multipliqué el 7.5, no, 750 por esa la menos 6. Y eso lo dividí entre uno. ¿Sí? Pues así es. Ese retardo que le pongo ahí es el periodo de muestreo. El inverso del periodo de muestreo. El inverso del periodo de muestreo que vendría siendo la frecuencia de muestreo, ¿no? Pero
No, más bien lo que obtuviste si, como son 8 puntos, ¿sí? 8 entre 750 microsegundos, y luego el inverso, pues debería dar la frecuencia de la onda. A ver, no sé si me explico. O sea, estos 750 microsegundos es el espacio entre una muestra y otra muestra, ¿sí? Como son 8 muestras, entonces 8 entre 750 microsegundos, le sacan el inverso y sería la frecuencia de la onda que vamos a sintetizar. Ven ahí, compañeros, ¿sí? ¿Cómo me sale la onda sinusoidal con 8 puntos por periodo? ¿Sale? O sea, la cuantización pues es muy visible, ¿no? Si utilizábamos 16 puntos por periodo, ¿cómo se vería? Es lo que van a averiguar ustedes. Ya Si se nos vería utilizan un más DAT, suave, ¿no? Porque se vería más tenemos suave. información para reconstruir Así es. la onda. ¿Y cómo se vería con un DAC de 12 bits y con 8 puntos por periodo? Todavía más suave, ¿no? Y con un DAC de 12 bits y 6 puntos por periodo, pues todavía mucho más suave. ¿Vale? Entonces, ¿se entendió la idea de la práctica? Bueno, pues entonces, a ver, manos a la obra. Aquí voy a estar en línea, entonces empiecen a armar la práctica. Cualquier duda que vaya surgiendo, pues aquí la resolvemos. Entre hoy y mañana vamos a hacer vamos a dedicar a esta práctica. ¿Okay? Procuren asimilar todo para que vayan preparados en el examen. Profe, En yo el tengo una examen, pregunta. sí, Es que, bueno, se supone que tenemos 12 bits para representar como que el rango, ¿no?, de la señal, pero dice que siempre tomamos 8 muestras. sí. Y entonces, ahora sí que pues como que no importaría, ¿no? Porque si tomamos siempre 8 muestras, siempre le vamos a dar a 8 puntos, aunque tengamos 12 bits, o sea, 2 a la 12 posibles valores. Y pues nada más de esos 2 a la 12 posibles valores, solamente le estaríamos dando a 8. Entonces no tendría que ser las muestras igual a 2 a la 12 para que tenga más resolución. Mm, a ver, lo que tú quieres decir es de que, vamos a poner, tienes un DAC de 8 bits y un DAC de 12 bits. Si utilizas 8 puntos por muestra entre ambos, sí, tienes razón, según lo que yo te entendí, pues sale casi lo mismo. Ajá, sí, no, porque digamos que separamos la señal como discreta en tiempo, ¿no? Pero Sí. también discreta en amplitud. Y entonces, pero si acá abajo nada más tenemos 8 posibles valores, pues arriba igual vamos a tener mapearlos, va a salir lo mismo, ¿no? Ok, pues ese sí un resultado teórico que estás teorizando, sí, ciertamente. Un DAC de 8 bits con un DAC de 12 bits, si utilizas 8 puntos por periodo, pues casi casi te va a salir igual. ¿Okay? La diferencia se empieza a notar después, ¿no? Cuando estás utilizando más puntos por periodo. ¿Okay? Pero bueno, eso es lo que hay que averiguar, así, digamos, experimentalmente. ¿Sí? Chéquenlo por ustedes mismos. ¿Sí? Y bueno, para que se asimile bien esto. ¿Vale? Sí, bueno, otra pregunta Sí. acerca en los ejemplos, no sé si los puede poner otra vez. A ver, déjame ver. A ver ahí. ¿A eso te refieres? Sí, en el primerito. Ya. Bueno, ahorita le pregunto. A ver, ¿te sirve ese ejemplo o el otro? Ese merito. Este,
Bueno, pero entonces. Profe, ese periodo es el periodo de la señal normalita, ¿no? El- La, el- la T, la T que aparece aquí. no, en la N donde dice 8 muestras sobre periodo, el periodo ese, digamos que como que esa variable es el periodo, pero de la señal, ¿cómo decirlo? La señal original, ¿no? La analógica. No tiene nada que ver con las muestras ni la frecuencia de muestreo. Ese periodo. Bueno, este periodo de n igual a 8 es el periodo de la señal discretizada, de esta, ¿sí? O sea, de la señal discretizada, ¿sí? 8 muestras. ¿Sí? Este periodo, esta T, porque fíjense, periodo de la señal discreta, periodo de la señal continua, ¿sí? Entonces, pues así lo calcularíamos en base a esta regla, fíjense, si fs igual fs muestras en un segundo, 8 muestras, ¿en qué tiempo? Entonces, esta T vendría siendo el periodo de la señal periódica sintetizada, es 8 entre fs, ¿sí? ¿Sale? Entonces, n igual a 8 es el periodo, precisamente, de la señal discretizada. ¿Sí? A ver, déjenme compartir esto así. A ver ahí. Entonces, sí, como les digo, son conceptos básicos así de procesamiento digital de señales. Entonces, pues obviamente la onda continua ya la vemos aquí. Si la discretizamos, ¿sí? En el tiempo, le ponemos 8 puntitos. Entonces, 8 puntitos, n igual a 8 es el periodo de la señal discretizada. ¿Vale? Con esta regla de 3, fs muestras en un segundo, 8 muestras en qué tiempo. Ya sabes que el inverso de la frecuencia de muestreo es el periodo de muestreo que estoy señalando aquí. Es el delay que le vas a poner ahí en Proteus, ¿sí? Que te vas a tardar en sacar una muestra y otra. ¿Sale? Entonces, obviamente, si f es igual a 1000 muestras por segundo y utilizamos 8 muestras por un periodo, t es el periodo de la señal que vas a sintetizar. Es 8 entre 1000. F, entonces es el inverso y sale de 125 Hz. ¿Sí? No sé si respondí a tu pregunta ahí, compañero. Ah, sí, sí, profe. Es que no me acordaba que Ajá. este que cuando ya es discreta, entonces estamos barriendo sobre enteros y entonces el periodo es n igual a un número entero, Sí. pero en el vectorcito. Y estaba confundiendo Ajá. con el análogo. Pero ya me quedó claro, bro. Gracias, profe. Ok, sí, sí, ándale. Profesor, entonces estos 125 Hz, si nosotros quisiéramos poner esta misma señal en, bueno, programarla ya en microset, tendríamos que poner el delay a una espera de 125 Hz, ¿no? Sí, a ver, sí, exactamente. A ver, si quieres que te salga a 125 Hz, ¿de cuánto tendría que ser el delay? ¿Sí? Entonces, el delay te tendría que salir de es este TS que tengo aquí. Ese sería tu delay, realmente. Entonces, ok, F es igual a 125 Hz, ¿sí? Ok, entonces, a ver, vamos a ver aquí. Sí, ok, ¿ves esta formulita que estoy señalando aquí? Sí. Si tú dices, no, pues yo la quiero a 125 Hz, ¿de cuánto debe ser mi delay? Ah, bueno, ¿ves estos 125 Hz? Ponlos acá, inviértelos, ¿sí? Ahí, despejas Fs y luego lo inviertes y obtienes Ts. Ajá.
Entonces, déjame ir por la tableta digital para que se entienda mejor esto. Sí, o sea, simplemente es el problema inverso, ¿no? Si, si tú empiezas con F, o sea, de la señal sintetizada igual a 125 Hz, dices yo quiero una a 125 Hz, entonces el delay que le tengo que poner viene siendo el periodo de muestreo, así, ¿sale? Entonces te vas a esta expresión, T igual a 8 entre Fs, ¿sí? O lo que es lo mismo, 8 por Ts, ¿sí? ¿Sale? Entonces conoces F, pero F es igual a 1 sobre T, ¿sí? Entonces, pues T es el inverso de 1 sobre Fs, de F, ¿no? ¿Sale? Entonces, a ver, tiene 125 Hz, F es igual al inverso de T, o T el inverso de F. Entonces, 1 sobre 125 es igual a 8 TS. Entonces, TS es igual a ¿cuánto, compañero? 1 Uno entre 1000. entre 1000. Entonces, el delay que le tienes que poner es de 1000. Ah, bueno, depende de delay, de qué delay estás utilizando, ¿verdad? Delay Ajá. MS o delay US. Entonces, si utilizas delay MS, serían 1, 1 milisegundo, ¿sí? O si utilizas delay US, serían 1000 microsegundos. Ah, sí, respondí a tu pregunta. Sí, profe. Eso es en teoría, ¿no? Pero bueno, quería que lo averiguaran por ustedes mismos, pero si utilizan este dato calculado de manera teórica, en Proteus no sale realmente así, a la frecuencia de 125 Hz. ¿Por qué? Porque obviamente eso nos dimos cuenta en los semestres pasados de que pues los procesos que se están ejecutando en la computadora pues retardan realmente el desempeño de Proteus. Proteus se tarda más. Entonces, si teóricamente te salió esto y luego lo pruebas y ves que no te da de 125 Hz, entonces hay que ajustarlo manualmente un poquito, ¿vale? Pero bueno, primero van a probarlo ustedes así y se van a dar cuenta de que no respeta el cálculo teórico, pero es por eso. Les digo, la máquina está ejecutando varios procesos por ranuras de tiempo, ¿sí? Y entonces, pues hasta que le toca a Proteus, pues realiza su ejecución y el problema y el resultado es de que pues no nos respeta este cálculo, ¿no? Tal vez debemos tener una máquina dedicada de muchos recursos que nada más esté nada más ejecutando Proteus en ese momento, ¿sí? Ningún otro más, ningún otro proceso más. Mucho depende también de la computadora en la cual esté. Pero bueno, por lo menos hagan el cálculo teórico y pruébenlo así. Se van a dar cuenta de que no va a salir tan exacto, así como queremos. Entonces tenemos que ajustarlo un poquito manualmente. Entonces, profesor, lo que ahorita
Tendremos que estar haciendo, serían los primeros puntos, o sea, probar los ADC, o Los los DAX. los DAC, ajá. DAX. Pues prueben los primeros, ¿sí? O sea, a ver, vamos a ver. Sería esto. A ver, o sea que, o sea, entre hoy y mañana, pues armen ya este circuito, o sea, bueno, en la sesión que estamos ahorita, por lo menos armen los circuitos para que prueben que deben comportarse como deberían comportarse, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ahí lo tengo, lo ejecuto, observen ahí el voltaje que me sale en el voltímetro. Ah, es lo que les comentaba, ¿no? Ahí crashea un poco Proteus bajo este esquema. Necesito ponerle en pausa. Ah, caray, entonces aquí fíjense aquí, entonces con cero, una entrada de cero, ¿qué me marca el voltímetro? Pues cero, ¿no? A ver, lo detengo, si le pongo puros unos, a ver, lo ejecuto otra vez, me marca casi 5 volts. Ese es un esquema, ¿no? De Proteus. A ver, vamos a probar otro. Ahora ahí tenemos ese que no crashea. Ven aquí la punta de prueba, ¿sí? Ahí le puse el osciloscopio. ¿Sí, sí ven el osciloscopio, compañeros? Sí se ve, profe. Ok, ahí está. Y ven aquí lo que me marca el voltímetro, 4.98. ¿Vale? Entonces es lo que sí se pretende, ¿no? Que armaran primero los circuitos. Si es que nunca han manejado un DAC, utiliza entonces el amplificador ideal. A ver, otro que no maneja aquí. Así. Entonces el DAC 0808 más un amplificador no ideal, el M741. ¿Sí? Estoy utilizando el canal amarillo ahí. ¿Vale? O sea, entonces pretendemos que armen rápido estos circuitos, los prueben y funciona. Ya que digan, no, pues ya entendí cómo trabaja el DAC. Ah, bueno, entonces ahora. Ay, pero no está compartida la pantalla. Ahí está con otro. Un DAC no ideal. ¿Sí? Entonces dicen, no, pues ya entendí cómo trabajan los DACs. Ah, bueno, entonces ahora sí se lo conecto al microcontrolador.
¿sí? Ahora se lo conecto al microcontrolador, así, ¿vale? Lo pruebo. ¿Sí? Y ahí me aparece mi onda periódica. Entonces ahí está con el DAC de 8 bits. Hago los cálculos, utilizo 8 puntos por periodo y me sale así. ¿Qué pasaría si utilizara 16 puntos por periodo? Profe, tengo una pequeña pregunta. Sí, Aquí en este circuito que usted hizo, ¿qué hace el microcontrolador? Porque veo que el DAC es el que pues, hace la conversión, ¿no? De binaria a ya tener ahora sí, la frecuencia análoga. sí, pues el DAC hace su trabajo. Por el microcontrolador, tú simplemente mandas un código, el código de una muestra, ¿sí? En 8 bits. Es la que estás generando en tu programa. Y es en base al vector que ya calculamos. A ver, aquí va de nuevo otra vez. Entonces, Ah, sí, es cierto, es la salida. Es que pensaba sí, que los botones lógicos de allí eran, o sea, los estaba usted accionando por X o por Y método, cuando no, pero no me acordaba. estas son pruebas lógicas. Son estas, mira. Logic, prop, son estas. Sí, 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 sí. Entonces sí, ya el microcontrolador es el que solo manda las señales y ya, no hace Sí. tanta cosa. No, no, bueno, el microcontrolador manda el código de cada muestra en 8 bits, se la pasa al DAC y el DAC la convierte en analógico. ¿Sí? Es como esto. Ya ves que calculamos nosotros estos 8 puntos. ¿Sí? Entonces acá los mandas así. Mandas punto por punto al DAC, precisamente. Y el DAC ya está definido acá, en este puerto. ¿Sale? Entonces, en teoría, entre cada punto te esperas 750 microsegundos. Que bueno, para nuestro cálculo debería haber sido, si queríamos que saliera, fíjense, a 125 Hz, pues teníamos que ponerle aquí 1000 microsegundos. ¿Sí? A ver, déjenme. A ver así, 1000 microsegundos para que me salga a 125 Hz. ¿Realmente sale a 125 Hz? A ver, compilo. Ahí está. Ya me generó el hexadecimal. Lo cargo en Proteus. A ver cómo puedo comprobar si realmente está a 125 Hz. Tengo que medir la frecuencia, ¿no? Ok, ahí está. ¿Sí? Voy a pausar esto. A ver, miran la frecuencia, compañeros. Ahí está. Estoy viendo un periodo. Fíjense, el periodo va de aquí hasta acá. ¿Sí? A ver, salió eso. Entonces hagan la diferencia. Déjenme ponerle la lupa. Bueno, es que no se alcanzan a ver los números, ¿no? Pero ahí está. ¿Sí? Puse los cursores, digo las líneas. Entonces, ¿qué periodo tengo? Ahí tengo 59.9 milisegundos menos 49.3 milisegundos. La diferencia es 10.6 milisegundos de periodo. ¿Sí? Saco el inverso.
No, a ver, 59.9. Así, el inverso. Me sale de 94 Hz, 94.3 Hz. Y ahora quería de 125 Hz. ¿Sí? O también pueden medir el periodo así. Pues cada cuadrito, ¿sí? Según la perilla del tiempo, mide ahorita 2 milisegundos. Cuenten el número de cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 5.3 cuadritos por 2 milisegundos. Ahí sacan el periodo. Entonces, a ver, en teoría debió haberme salido de 125 Hz, pero me sale de 93. Entonces, pues tengo que ajustar el programa, así, y manualmente pues tengo que moverle aquí a ese delay para que me salga realmente de 125 Hz. ¿Tengo que subir ese delay o tengo que bajarlo? ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tenía una última, profe. Era sobre al momento de que se empieza a dar la muestra en el código de microset, porque estaba el operador, bueno, el AND, bueno, no AND, sino el ampersand Ujú. y el hexadecimal. ¿Cuál es la función en sí? Esa sí ¿Este? no la entendí del todo. Ah, sí. Esto se le llama enmascarar, ¿sí? O enmascaramiento, ¿no? Precisamente de un valor, ¿sí? Ahora fíjate, por ejemplo, ahí 00FF, onda examen, y ves el índice I, entonces tienes un valor ahí, ¿sale? Vamos a suponer que tienes en ese momento 128. No más que aquí necesito. Bueno, aquí lo voy a escribir, ¿no? Ahí. Si en ese momento onda examen 4TV1 tiene 128, en binario, ¿cuánto sería? Así, ¿sí o no? Es el 128. Ahora, si a ese valor le aplicas esa operación AND, con esas 4 Fs, así, esas 4 Fs, no, esas 2 Fs están en hexadecimal. En binario sería así. ¿Sí? Cada valor de onda examen, o sea, es este dato de aquí, cada dato de aquí, ¿ves? Es de tipo unsigned short int, o sea, de 16 bits. En realidad el 128 lo estás representando así. A ver, así. ¿Sale? Entonces, a ver, lo voy a subrayar aquí. Este es el 128, compañero. Sería este dato. Sí, Y la FF sería este dato, compañero. ¿Sale? ¿Por qué hacemos eso? Estamos enmascarando. ¿Para qué? Bueno, fíjate, estos 8 bits que ves aquí, ¿sí? Simplemente te eliminan cualquier posible basura que pudiera haber aquí. Ya ves que los sistemas digitales, o por cualquier otra razón, inicialmente de alguna forma podría, o por algún error, ¿sí? Podrías tener basura en estos 8. Y entonces, aplicándole esta máscara, únicamente separas los 8 datos de interés, ¿sí o no? Sí, o no. 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 Sí
Sí, profe, lo veo. No sé si queda claro. Ujú. Sí, porque, o sea, tenemos nuestro valor exacto, ¿no? De la posición. Y por X o por Y puede tener Sí, cosas en los bits de mayor peso, ¿no? Que serían los de la izquierda en este caso. así es. Entonces, ya con la doble F, pues estamos haciendo un barrido de la basura, que ya todo se haga cero, toda esa posible combinación Ujú, se haga cero. así es. Sí, y no nada más digamos, errores o basura que pueda haber ahí. Tú, por ejemplo, puedes separar datos así. Tú tienes, por ejemplo, aquí, vamos a poner una parte alta de un dato y acá una parte baja de un dato. ¿Sí? Y dices, no, pues yo quiero extraer únicamente la pura parte baja del dato. Ah, bueno, entonces multiplico por esto. Y si dices, no, pues yo quiero extraer la parte alta del dato, ¿cómo le harías? ¿Qué máscara aplicarías, compañero? FF00. ¿Sí es? Sí, sí, pues esa, precisamente. Si tú quisieras la parte alta del dato, entonces multiplicarías así. Bueno, lo estoy poniendo en binario, pero ya ves que sería en hexadecimal. O sería así. Así. Es para extraer la parte alta del dato. ¿Sí? Entonces, así se aplican las máscaras para extraer únicamente porciones de interés. ¿Sí? O eliminar posible basura que pudiera tener un dato, ¿no? De manera inicial. Gracias, profe. Funcional. Bueno, ya quedan, bueno, me mandaron esas imágenes de los 25 años de Upita. Ok, sale, ya nos queda un minuto nada más, entonces vamos a cerrar la sesión. Ustedes entonces prueben los DAX, ¿sí? O sea, esa sería su actividad para de aquí a mañana. Y ya cuando vean que funciona, entonces ahora sí conecten el microcontrolador y ya sinteticen una onda ahí en su casa. Ese sería el trabajo extra clase. Mañana me lo muestran y afinamos detalles, ¿sí? Sale ya para que vayan preparados para el examen. Bueno, pues entonces cerramos aquí la